Hola, ¿qué tal? Esto es Semana. El debate sobre qué va a pasar con el sistema de salud en Colombia sigue vigente. Ya se unió la reforma a la salud, pero hay una iniciativa en este momento en el Congreso para aplicar una nueva reforma a la salud que tenga en consideración los puntos que no se tuvieron en cuenta en la reforma que se hundió. Y una de las personas que promovió este hundimiento de la reforma del gobierno fue la senadora Lorena Ríos Cuellar, quien está acá en Semana. Es la vicepresidenta de la Comisión Séptima y fue quien estuvo liderando los debates para las ocasiones en las que sí se pudo tramitar este hundimiento de la reforma. Senadora, pues bienvenida a Semana, y yo le pregunto, ¿en qué va esto? ¿En qué va la nueva reforma a la salud? Bueno, un saludo especial para todos los que nos están siguiendo y nos van a seguir. Esta semana va a ser importante. Hoy tenemos plenaria. Hoy va a seguir el debate de la reforma pensional, pero también está una comisión accidental que la semana anterior el presidente del Senado consolida con los presidentes de cada comisión constitucional para decidir sobre un recurso de apelación frente a nuestro archivo que tuvimos en la Comisión Séptima Constitucional. La semana pasada, los 8 que firmamos la ponencia negativa, ya continuamos con el mismo ejercicio que iniciamos antes cuando construimos la ponencia negativa. Sentarnos con los actores del sistema, conocer de primera mano los elementos que nos van a servir a nosotros para poder construir una reforma que sea consensuada, una reforma que en verdad sea coherente, no destruya lo que se ha logrado hasta el momento en esos 30 años con el sistema de salud en el país o la prestación de la salud del sistema de salud en el país, y que también nos permita dar solución a lo que está pasando. Somos conscientes, la atención primaria en salud hay que fortalecerla. Somos conscientes, el poder de las EPS hay que reducirlo. Somos conscientes, se requiere un flujo de recursos para que funcione el sistema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y para también conozcan ustedes, hemos estado tomando atenta nota de ejercicios de mesas técnicas que desde el mes de febrero hemos venido trabajando con los diferentes actores del sistema, donde nos acompañó también Gobierno Nacional, y nos ha permitido también empezar a construir los lineamientos de un nuevo articulado para un proyecto de ley. Esa nueva reforma, ¿cuándo va a llegar? Ya hay 300 comentarios que articulan a 7 partidos, 8 senadores, tenemos incluso un partido más si contamos una senadora que no fue firmante de la ponencia de archivo pero que la respaldó. Pero hablemos de tiempos. ¿Cuándo van a radicar la reforma y por dónde la van a radicar? Bueno, nuestro propósito es el 20 de julio o antes radicar el nuevo proyecto de ley. El día que hundimos la reforma, ese miércoles que hundimos la reforma, el ministro del Interior también ha sido como muy consecuente, entiende que hubo muchas falencias en el articulado del proyecto que radicó el gobierno, porque además le metió mano a todo el mundo. Le metió mano a los congresistas, los actores del sistema y el gobierno, y al final habían artículos contradictorios entre ellos. Él es consciente que esa reforma también, o los elementos previstos en ese proyecto de ley, tenía que cambiarse. Y él nos manifestó de manera pública, y fue parte también de ese debate de ese día. Él manifestó: soy consciente que se requiere un gran acuerdo, se requiere un consenso con todas las partes para lograr un proyecto sencillo. Nosotros somos conscientes también de eso. Más de 150 artículos no tiene sentido. Los temas son muy puntuales, los temas están ligados: integración vertical, flujo de recursos, fortalecimiento de la atención primaria en salud y sobre todo el talento humano. Senadora, usted ahí dice que el ministro del Interior sí los escuchó, que el ministro fue consecuente y dijo que se hacía falta reducir el articulado y aplicar cambios reales, pero no se puede hablar de reforma a la salud sin hablar del Ministerio de Salud, y quien ha estado ahí es el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo sí los entiende, sí los escucha y cree que sí podría hablar de una reforma a la salud en la que también está el ministerio como parte del gobierno. Pues yo solo les digo algo: cuando estábamos nosotros sentándonos a revisar esos temas, el ministro estuvo, sus viceministros estuvieron acompañando el proceso. Ellos tienen claridad de cuáles son las preocupaciones y cuáles son salidas coherentes que planteamos a través de un proyecto de ley. Hay una disposición total por parte de la comisión, por parte de los 8, para que puedan consolidarse artículos o un proyecto de ley con un articulado que sea coherente y nos permita de verdad zanjar o buscar una solución que zanje las diferencias que estamos en este momento. De lo que yo pude ver ese día con el ministro es que el ministro también es consciente que necesita el consenso y necesita también el acompañamiento del Congreso. Esta semana se va a definir, senadora, el futuro de la reforma otra vez, porque hay una apelación que va a estudiar el Senado en cabeza de un grupo de los presidentes de las comisiones del Senado, que fue liderado e integrado por el presidente del Senado, Iván Name, y ese grupo va a definir si la apelación presentada por el senador Wilson Arias pues va a tener o no va a tener
trámite. Senadora, yo le pregunto, ¿la reforma de la salud sí está muerta o tiene vida dentro de esta comisión? La apelación yo no la veo tan segura en su éxito, porque los presidentes de las distintas comisiones hacen parte de los partidos que suscribimos la ponencia negativa. Será una incongruencia entre las decisiones de partido que ayudaron y acompañaron la ponencia negativa con que cambien ahora la posición, dándole viabilidad a una apelación que además es una apelación que si, no sé si has tenido conocimiento del texto, has tenido acceso al texto, no dice nada, dice apelo y aplica una norma, la ley quinta, pero no establece realmente cuáles son los fundamentos. Lo que sí ha sido delicado de la situación es que se ha manifestado la apelación, pero ante los medios, ante las redes sociales, se ha indicado que el motivo de la apelación es porque supuestamente los 8 congresistas habíamos sido financiados por las multinacionales de la salud. Entonces, no hay de verdad en la apelación unos fundamentos de hecho y derecho como cualquier otro recurso de ley. Entonces, no creo que por condiciones de forma avance esta apelación. Además, creo que también se rompería también toda una cultura, todo un lineamiento que hemos tenido en el Congreso de la República, en donde el respeto a las comisiones constitucionales como un ente previo técnico que sirve de filtro para los proyectos de ley no se desdibuje ni se desconozca. El trabajo que hicimos de la Comisión Séptima fue un trabajo serio, fue un trabajo técnico, un trabajo académico y de verdad la reforma se hunde es por fallas de técnica, fallas constitucionales y legales, no porque haya habido un fundamento ni ideológico ni político. Senadora, quiero preguntarle, ¿usted cree que el gobierno Petro y la bancada de gobierno ha mentido sobre los senadores de la Comisión Séptima que lo hundieron? ¿Ha mentido sobre sus antecedentes políticos, sobre su financiación y sobre su trayectoria para llegar al hundimiento de la reforma? Pues yo te hablo en el caso personal. En el caso personal, no conocía ninguna de las EPS, las vine a conocer a raíz de las audiencias públicas y esta reforma de la Comisión Séptima. O sea, que sí han mentido. No, pues en mi caso, si tomamos mi caso particular, yo lo he dicho públicamente, están diciendo mentiras. En mi caso particular están manifestando que fuimos financiados y no es cierto. En mi caso particular no es cierto y sé que muchos colegas o varios de los colegas también están incómodos porque nuestro nombre ha salido a la palestra pública como fundamento de toda esta dinámica y no es justo que en verdad se desdibuje un trabajo serio con unas manifestaciones que carecen de toda veracidad. ¿Cómo califica usted las formas que ha utilizado el gobierno de Gustavo Petro y la bancada del gobierno para los debates de las reformas? Hablo de reforma de la salud, que es la que usted ayudó a hundir, y también de reforma pensional, que usted presentó ponencia de archivo y que se va a estudiar esta misma semana. Usted sale de esta entrevista para el Congreso a debatir reforma pensional. Así es. Bueno, yo quiero primero dejar claro algo. Las reformas son necesarias. Que se le abona al gobierno haya puesto sobre la mesa un debate que estaba en mora de que se discutiera, se empezara. ¿Qué es lo que me ha preocupado a mí? Y lo he vivido como vicepresidenta de la comisión, porque en esta legislatura, como vicepresidenta, me han tocado las dos discusiones, reforma pensional y reforma a la salud. En forma desafortunada, la manera en que los ministros, representantes de estas carteras, llegan a los debates y establecen unas líneas rojas, las cuales no se pueden tocar ni se pueden modificar, pues esas imposiciones que muchas veces son antitécnicas e inconstitucionales no tienen razón de ser. Creo que la manera como se ha expresado por parte de los agentes del gobierno en la comisión o en el Congreso, las reformas no ha sido la mejor manera. Y creo también que al no permitir que nosotros también como congresistas, como comisiones constitucionales, y en este caso como la Comisión Séptima, la que está aportando a construir un buen proyecto de ley, no se tengan en cuenta sus proposiciones, sus solicitudes, pues también hace que estemos muchas veces hablando contra oídos sordos, que no entiende que nuestro propósito es lograr un buen proyecto de ley por Colombia, un proyecto de ley que favorezca las pensiones de los colombianos y la salud de los colombianos. ¿Y eso está pasando en la actualidad con el debate de la reforma pensional de la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez? ¿Se va a repetir la historia? Pues yo creo, porque por ejemplo el tema del umbral. Nosotros hicimos todos los cálculos y les explicábamos la inconveniencia de un umbral de 3 salarios. Hasta el sol de hoy sigue el tema. He visto los últimos artículos, he visto las últimas intervenciones, incluso posterior a las plenarias, donde la ministra dice, no vamos a bajarnos de los 3 salarios mínimos porque no. O sea, los temas son no. No le vemos, desafortunadamente, allí la importancia de entender por qué económica
y jurídicamente es viable o no reducir los salarios en el caso del umbral. Entonces yo creo que va a ser interesante la plenaria, porque va a ser también el choque, la lucha, llamémoslo, de las dos fuerzas, tanto el legislativo como el ejecutivo, de poder dejar plasmado unos lineamientos de una buena reforma. Como van las cosas, no sé si se tengan las mayorías. En mi caso, cuando presenté la ponencia negativa, te quiero contar, al principio llegó un momento que iba ganando los votos para archivo. Al final necesitábamos 5 votos para lograr el archivo de la reforma, no se dio. Y eso fue el mismo día que se unió la reforma a la salud también. Esto fue inmediato. Al día siguiente, el día anterior. Senadora, le quiero preguntar sobre lo que ha dicho el gobierno de que el Congreso está cerrado. ¿Qué le responde a quienes consideran que el Congreso se cerró para evitar debatir las reformas? No, no es cierto. No es cierto, el Congreso ha estado muy atento. Tal es el punto que ya las 2 ponencias negativas fueron ya sustentadas. Las ponencias negativas de la reforma pensional, por ejemplo, ya continúa en este momento el debate de la reforma pensional. Se era una situación de desconfiguración del quórum por parte de la oposición, mecanismo legítimo que ellos tienen. O sea, las dinámicas han sido otras. Y creo que el hundimiento de la reforma a la salud sí permitió hacer entender a los miembros, a los colegas del gobierno, que hay que sentarnos a dialogar, que las cosas no se imponen, que las cosas se construyen en consenso y que estas reformas requieren para salir adelante de un consenso no solo con las distintas líneas partidistas que estamos dentro del Congreso de la República, sino también con los distintos actores, tanto de los fondos privados como las EPS y los gremios y las aseguradoras y sobre todo las organizaciones de pacientes y usuarios, que son las que más nos ayudaron a evidenciar las problemáticas del proyecto de ley que venía de Cámara de Representantes. Senadora, usted es independiente, su partido está declarado como independiente, pero ha votado como oposición y está hablando como oposición. No, yo no estoy hablando como oposición. Los dos proyectos, tanto de salud como de pensión, son proyectos que requieren cumplir unos mínimos requerimientos como cualquier proyecto de ley, que se ajusten a la Constitución, que se ajusten al marco legal que está, y que también permitan ser una solución, porque son políticas públicas sociales que requieren participación ciudadana y una comunicación efectiva para el público en general. Eso no se ha cumplido. Yo no estoy en este momento con un discurso opositor, porque yo solo estoy pidiendo es que las mínimas garantías de un Estado social de derecho se cumplan unas reformas que son esenciales. En la historia de la reforma pensional yo fui las más entusiasmadas con la reforma pensional. Incluso al inicio yo fui la única de los senadores, cuando realizamos las audiencias públicas de la reforma pensional, yo fui la única audiencia pública en territorio y la asumí solita, sin ningún acompañamiento del Estado. Y para mí era muy importante poder evidenciar las problemáticas de la informalidad, las problemáticas de la migración, porque yo la hice en Cúcuta, soy cucuteña, la hice en zona de frontera. Entonces, fui de las más entusiasmadas de que se hiciera una buena reforma, pero en el camino, cuando nos sentamos a analizar los textos, el articulado y los textos previstos en el proyecto de ley, y nosotros conocemos de política pública, es que nosotros no estamos allí simplemente diciendo sí o no, estamos construyendo y aportando para generar unos proyectos de ley que en verdad sirvan para el país, y nos damos cuenta que no se cumplen los mínimos conceptos de un Estado social de derecho. Pues obvio, en ningún momento es que estemos en contra de que el gobierno lo haga. He dicho, abono que el gobierno haya puesto sobre la agenda el desarrollo de los 2 proyectos de ley, pero háganlo bien, y si no lo está haciendo bien, el hecho que digamos no está bien no quiere decir que seamos opositores, es hagámoslo bien, sentémonos a concertar, sentémonos a consensuar y sobre todo estemos en el marco legal. Un consenso. Senadora, no puedo dejarla ir sin preguntarle sobre la constituyente. El presidente Gustavo Petro este fin de semana se le preguntó en una entrevista sobre este tema. Él habló incluso que podría tardar menos de lo esperado. Yo quiero preguntarle a usted si considera que el gobierno quiere saltarse al Congreso en este debate de la constituyente. Bueno, pero yo también quedé preocupada con la entrevista de RCN. También quedé preocupada porque pues nosotros tenemos un marco constitucional en el país, tenemos un Estado social de derecho donde se respetan un marco legal y un marco previsto para cualquiera una de las acciones, entre ellas una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución establece realmente el trámite como debe ser. El presidente es consciente que como establece la Constitución el trámite, el tiempo no le alcanza. El promover que se hagan los cabildos y la movilización ciudadana, la que viabilice esos procesos, está desconociendo primero las 3 ramas del poder público, porque también incluso desconocería el Ejecutivo. Y en segundo lugar, también lo que va a generar es que las instituciones cada vez nos fortalezcamos, o nosotros mismos entendamos la importancia de fortalecernos para que no
pasen por encima de la barda, como dirían, para que no desconozcan que realmente se tienen que cumplir unos mínimos en el país. Yo también recuerdo en la entrevista que el mismo periodista le preguntaba, ¿pero usted quiere pasarse la Constitución o no? Él dijo, no, no me la quiero pasar. Y si quería hacerla por decreto Y también. se quiere hacerla por una declaratoria de emergencia. Entonces, él manifestó que no. Lo que sí, estar muy atentos como Congreso, y en eso sí, yo creo que hoy será parte de la plenaria, porque yo creo que este tipo de intervenciones son las que también nos alertan como congresistas. Podemos concluir que cada vez que el presidente Petro tiene este tipo de ideas, lo que está haciendo es fortalecer la institucionalidad, llámese Congreso, Cortes. Pues yo lo que te digo es que Colombia tiene una democracia fuerte, a diferencia de los otros países de Sudamérica, que ha pasado por una situación similar. Y la democracia fuerte que tenemos en el país hace que las instituciones no sean vulnerables y vulneradas tan fácilmente. Y en este Congreso de la República, y para tranquilidad también de los que nos acompañan, el Congreso de la República es consciente de su rol y es consciente de sus competencias, y yo creo que esto ha permitido que nos unamos también. Yo soy muy agradecida con el presidente Iván Name, que no hace parte de la Comisión Séptima, pero ha sido un defensor asiduo de nuestra honra, dignidad y buen nombre, manifestando que no es justo que quieran desdibujar y desconfigurar todo un archivo, una reforma que está mal formulada, queriendo denigrar de los senadores que participamos de una manera responsable. Afortunadamente está toda la secuencia y todos los antecedentes y todos los soportes de que se hizo un trabajo serio, estructurado, y que además lo que estamos buscando es lo mejor para el país, y que estamos escuchando en este caso, en el caso de la salud, escuchamos a los pacientes y a los usuarios, que es el centro desde el punto de un proyecto de reforma de esta naturaleza, la salud de los colombianos. Senadora, pues le agradecemos por estar acá en Semana, por esta conversación sobre la agenda política, y quedamos pendientes de todo lo que pase con las reformas en el Congreso y con su partido, senadora. Muchas gracias, y bueno, atentos también en poder seguir informando. Y a ustedes sigan conectadas y conectados con semana.com para más información.